apaguen la luz. Y la respuesta es, la alta incidencia se debe a que la población mundial está envejeciendo rápidamente. Casi siempre así comienzo las clases. Hay un aumento demográfico importantísimo del adulto mayor, no solamente en Asia, que creo que Japón va a tener la mayor tasa de adulto mayor, en Europa, España, Latinoamérica, Chile, pero Venezuela no escapa. Venezuela, aunque no tenemos una estadística certera, se habla de que podemos tener un aumento hasta del 120%. Y esta alta incidencia, ¿verdad? Aquí veo más o menos las expectativas de vida que se tenían proyectadas para el 2021, siendo los azules oscuros aquellos que vamos a tener entre 86 y 90 años. Antes la expectativa de vida hablábamos de 50, 60 años, pero por lo menos países como Venezuela tenemos una expectativa de vida mínima de 75. Países que nos llevan una delantera en políticas de salud, como Chile, Uruguay, inclusive Colombia, hicieron un censo de salud oral dándose los resultados. El adulto mayor va a tener un promedio entre 6 y 8 unidades dentarias. Esas 6 u 8 unidades dentarias son las que nosotros vamos a valorar, porque allí es donde va a residir la prevalencia de la caries radicular. Aquí vemos expectativas para el 2050. Ya para este 2025-2030 el adulto mayor va a superar en algunos estados, en algunos países, los adolescentes de 15 años, ¿no? Entonces estamos hablando de unas expectativas de vida increíbles, una población envejecida, situación y estadística que nos permite concientizar que tenemos que saber hacer prótesis totales, prótesis parciales y atención del adulto mayor. Porque este tipo de pacientes no te puede llegar al consultorio societario. Entonces la atención integral y sistémica vale la pena aprenderla aquí en este momento, ¿no? 2019-2050. La población chilena envejece aceleradamente. Bueno, estas son las pirámides poblacionales. La de Venezuela, no sé si la tengo más adelante, la de Venezuela está invertida, esa es la de Venezuela. ¿Por qué se invirtió la pirámide poblacional? Por la migración, ¿no? Entonces aquí nosotros nos damos un sacudón porque gran parte de una población joven y productiva se va del país, y eso hizo que las bases del adulto mayor aumenten y vamos a tener adultos mayores y niños. Entonces tenemos una población, porque es una pirámide poblacional inversa en este momento. Y entonces, concientizando este aumento demográfico tan significativo, vale la pena valorar la caries radicular. Y la caries radicular, para los que ya han visto pacientes adultos mayores, saben que allí está presente. Es una lesión progresiva de carácter crónico, con un tejido reblandecido de forma irregular, de color oscuro, que está confinado a la superficie radicular o que puede involucrar cemento, dentina o esmalte de la proximidad de la unión anulocementaria, pero que clínicamente indica que el inicio de la lesión fue en la superficie radicular. Mi consejo, mi experiencia es que es un avance muy rápido, muy rápido. La caries radicular es algo que tenemos que abordar con premura porque su avance es rápido. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones. Tenemos biofil, adultos mayores con un deterioro cognitivo, con una falta de motricidad, disminución de flujo salival, que son pacientes polimedicados, el tipo de ingesta. Vemos que el adulto mayor muchas veces tiene más inclinación al carbohidrato, a los azúcares. Todo
muchísimos factores de riesgo. Tenemos que hay mayor recesiones gingivales, la dieta, la presencia de biofilm, la disminución del flujo salivar, es una altísima prevalencia. El año pasado hicimos una tesis de prevalencia de caries radiculares a los pacientes que se tienen en la CIA y nos quedamos atónitos, porque la prevalencia fue casi como el 100%. Unidades etarias con mayor prevalencia de caries radicular, los caninos superiores y en la cara inferior los radiculares. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico para luego hacer un adecuado plan de tratamiento. Bueno, todo esto es en parte lo que nos permite esa comprensión de la movilidad. Factores de riesgo de caries radiculares en adulto mayor, las recesiones gingivales, ya sea por origen traumático, por el cepillado, por traumas oclusales, disminución del flujo salivar en ese paciente polimedicado. Sabemos que el adulto mayor, por lo menos en su gran mayoría, tiene una proyección entre 3 y 5 enfermedades crónicas y hay más de 300 medicamentos que alteran el flujo salivar. Aumento en el consumo de los carbohidratos, limitaciones funcionales que influyen en la esfera cognitiva, poco cuidador hace limpieza dental. Eso no es un problema para el cuidador. ¿Sí? En muchos pacientes full de biofilm con un poco de deterioro cognitivo que pasó el día sin cepillarse y eso no entra dentro de las prioridades del cuidador o del familiar. Deterioro de la movilidad, de la destreza manual, así como la disminución de la agudeza visual, el uso de prótesis que retienen mucho más biofilm, y no les digo si es esa prótesis flexible, y las múltiples enfermedades sistémicas. Epidemiología. Los estudios publicados han informado que la prevalencia de la caries oscila entre un 25 y un 100% y una incidencia del 10.1 al 40.6%. Estados Unidos del 2022, eso está hablando de países desarrollados, Noruega 22.6, Alemania 10%, México 34.4, Brasil 31, Colombia 31.44, Chile 8.23. Lastimosamente Venezuela no maneja cifras epidemiológicas, pero si aquí en casa hicimos el estudio de prevalencia y estuvimos cerca del 100%, seguramente nuestras condiciones de salud oral del adulto mayor son muy deplorables. Yo creo que post pandemia se hicieron aún más deplorables. El diagnóstico, bueno, hay que ver la localización, si es a nivel de raíz, si está sobre cemento, si está subgingival, el color de esa caries radicular, si es marrón, si es opaco, si tiene brillo, y la textura, deslizar suavemente el instrumento sobre la superficie sin realizar presión, pero para verificar si tenemos biofilm por delante de esa lesión cariosa. Y para yo valorar la caries radicular tenemos un IGDA radicular, ¿no? Este IGDA radicular me va a clasificar las caries en código E0, 1 y 2. Si su paciente presenta caries radicular, le voy a contar de la ficha clínica de él. No lo incluimos en la historia clínica, pero debe ir la ficha de caries radicular. La E, ustedes van a colocar código E cuando la caries radicular no pueda ser visible. ¿Por qué no va a ser visible? Por una hiperplasia gingival, porque hay un cálculo dental que me impide la visión. ¿Sí? Si es para estudios epidemiológicos, muchas veces le permite hacer el retiro del cálculo unos días antes de colocar el instrumento. Entonces, si la superficie radicular no puede ser visualizada directamente debido a no presentar una recesión gingival o por un tiempo ligero de secado. Entonces, se excluye la superficie cubierta enteramente por cálculo, puede ser excluida o preferiblemente el cálculo puede ser eliminado antes de determinar el estado de la superficie. Eso sobre todo es para estudios, ¿no? Para ensayo clínico y estudios longitudinales. Ese es el código E. Sé que hay una caries, pero no puedo reconocer. Hay algún factor que me impide la visión de esa caries radicular. Voy a colocar el código 0 si la superficie radicular no exhibe una decoloración, no hay cambio de coloración. No hay
contorno anatómico natural. Es decir, no hay cambio de coloración y tampoco del contorno. Si ustedes ven que hay una calidad donde no hay cambio de coloración, colocamos el código 0. Pero si hay cambio de coloración, tengo que pensar en el código 1 o 2. 1, cuando hay una área claramente demarcada en la superficie radicular con el límite medio-segmentario que está decolorada. Pero el 1 no hay calibración. Hay cambio de coloración, pero esta lesión no está calibrada. Eso es 1. Y 2 es cuando hay cambio de coloración, pero también está calibrada. Entonces, creo que la siguiente nos hace un resumen de si no la puedo observar. Es imposible observarla por hiperplasia, por la formación de cálculo. No la puedo observar, si la puedo observar, tengo que visualizar si hay o no hay cambio de coloración. No hay cambio de coloración, 0. Si hay cambio de coloración, 1. Pero si aparte del cambio de coloración también está calibrada, coloco 2. ¿Sí? Este es el kit radicular para el diagnóstico y determinación de lo que es la caries radicular. Ahora bien, tenemos que valorar si esta caries está activa o inactiva. ¿Por qué? Porque la odontología moderna me indica que no en todos los casos yo voy a desenfundar la turbina. ¿Cuándo voy a desenfundar la turbina? Cuando la lesión sea activa. Cuando esté activa, es decir, yo voy a intentar ver una superficie suave, poriosa, y una extensa desmineralización como se observa en la foto. Es decir, ustedes pueden presenciar el biofilm que se encuentra en la superficie. Si está inactiva, es dura, es decir, que es una cicatriz del esmalte y no se toca, no se cobra. No puede ser que odontólogos que estén un poquito actualizados digan que se puede tocar estas caries porque estas caries están inactivas. El paciente va a otro consultorio, ¿cómo es posible que este doctor pasó todas estas caries y empieza a hacer caridad y dice, no, tiene que hablar con ese doctor porque vio estas caries y no las tocó? Porque si no hablamos el mismo idioma en el gremio, es complicado. Usted tiene que ver la presencia, pero para usted a trabajar clínicamente tiene que determinar si esa lesión está activa o inactiva. Así tenga mucho dinero, no se toca. Las lesiones inactivas no se tocan. ¿Sí? Vamos a aclarar algo de la lesión activa y inactiva, porque ustedes son la generación de relevo. La activa tiene un color típicamente amarillento, café, claro, oscuro. La inactiva es un café oscuro y negruzco. La apariencia de una caries radicular activa es opaca, sin brillo, generalmente está cubierta por biofilm. La inactiva es brillante y libre de biofilm. Hubo un periodo, de repente, de una disbiosis que logramos estabilizar las variables de alimentación, de cepillado y logramos que esta lesión se inactivara. ¿Sí? La textura de una lesión activa es una superficie rugosa de bordes irregulares y la lesión inactiva es una superficie lisa de bordes lisos. La dureza, y ahí les quiero aplicar la dureza. Activa es blanda y tiene una consistencia de cuero y la inactiva es dura. ¿Sí? Una lesión inactiva, una lesión activa. ¿Tenemos claro? Si lo tenemos claro, me pueden indicar si esto es en código que colocaríamos en el código de ictas radicular. 1. ¿Y activas? ¿Inactivas? Claro, es inactiva porque es una lesión no es de caries radicular, sino de atracción, de abrasión, exactamente. Esta también puede ser clasificada como, para estudios epidemiológicos, lesiones sin cambio de coloración que se encuentran a nivel de cuerpo, ¿no? Ajá, aquí.
presión está activa, hay cambio de coloración, está cavitada, por lo menos es 2 y activa. Ok, entonces hemos hecho el diagnóstico, hemos aplicado mielitis radicular, hemos valorado posición, hemos valorado actividad o inactividad. Si tenemos inactividad o tenemos una lesión cavitada, pero podemos darle, el paciente no es un paciente autovalente, es un paciente que va al consultorio en silla de ruedas, es un paciente que se necesita hacer citas clínicas muy cortas. Tenemos una cantidad, ¿por qué? Porque la base de la caries radicular es la prevención, es decir, ustedes tienen que ser aquellos responsables de que el paciente se cepille, del concientizar al paciente, de la higiene, al cuidador. Lo importante es que decirle al familiar que debe asistir una vez al año para toda esta terapia, que es la que está en boga para el tratamiento de caries radicular, que son terapias atraumáticas. Y comenzamos con la colocación de geles. Entre los geles tenemos el gel de clorhexidina al 1%. Este gel de clorhexidina al 1% es un agente antimicrobiano para el control de la formación de biopelícula y la producción de la caries. Actúa como bacteriostático, bactericida, cubre bacterias gram positivas, negativas y hongos. Los vehículos más comunes son los enjuagues bucales, spray, geles y barnices. Y en el caso de caries radicular, su uso pudiera estar recomendado en adultos mayores y en pacientes con serostomía. ¿Por qué es tan importante la prevención? Porque si el paciente está en el primer estadio del Alzheimer, en el primer estadio de Parkinson, en un año con diagnóstico de deterioro cognitivo, es un paciente que entra dentro de los pacientes que ameritan la colocación de geles como clorhexidina, de alta porcentaje de fluoruro o del fluoruro de plata. ¿Sí? Ustedes tienen que tener la prevención aquí, porque tenemos que pensar que ese paciente en un periodo de tiempo, no sabemos cuál, porque se desarrolla de una manera muy individual en cada paciente, tengo que prevenirlo para darle las mejores condiciones y calidad de vida en los últimos estadios. ¿Sí? Entonces, el segundo este es el consenso de Orca, que es el consenso de caries radicular a nivel europeo, donde creo que este es del 2020, nos habla de el adulto mayor para evitar lo que son las lesiones activas, las caries radicular activas, aprueba el uso de gel de clorhexidina, de barniz de clorhexidina, entre las recomendaciones en una aprobación de un 48%. Esto es preventivo, una vez al año. El de clorhexidina es preventivo, ¿sí? En todos los cuellos. Si tenemos pacientes que solo tienen los dientes del sector anterior, pues a esos dientes hay que amarlos. Ya saben ustedes que han visto los rebrotes reabsorbidos del inferior y por lo tanto la importancia de mantener esas unidades dentales en uso. Fluoruro o pastas dentales con alto contenido de fluoruro, 5.000 partes por millón. Este es el Durapaz, $42. Para los pacientes, el gobierno dijo a ellos es calidad-precio. ¿Por qué? Porque son cremas dentales que se usan como grano de maíz, pero esa alta cantidad de fluoruro nos remineraliza y evita situaciones a futuro. Si yo estoy en una campaña de prevención, pues debería entrar estas pastas y concientizar, no decirle al paciente, cómprala y no le explico la importancia de que usarla. Por lo menos el gobierno de Chile, el Durapaz,
pequeñas. Para la inhibición de la caries radicular son necesarias mayores cantidades de fluoruro comparadas con la caries del esmalte. A mayor dosis de fluoruro, mayor concentración del gradiente que impulsa la difusión del agente a través de la biopelícula cariogénica hacia la superficie del diente. Esto no es apto para vegetarianos, porque cuando me dicen que la glándula pineal se me va a secar, le digo, esta gente de la boca pinche, porque entonces cómo se cepilla. O sea, ahora la glándula pineal en los dientes, yo me voy por los dientes, ¿no? Entonces, niños, el fluoruro, cuando se usa dentífrico que contienen 1100 partes por millón o más de fluoruro, si la profundidad de la lesión periosa, y esto ya está comprobado, no es mayor a 0.5 milímetros, la remineralización es posible. Sin embargo, en estudios in vitro, en ambientes altamente cariogénicos, fue necesario el aumento a 1350 partes por millón, que esa es la que tiene la Colgate, por lo menos aquí en Venezuela. Desde 1450 a 5000 partes por millón para lograr la disminución de la remineralización de la superficie radicular. Para mí, un paciente con Parkinson, un paciente con Alzheimer, esta es la crema dental que ellos deben usar. ¿Sí? Esta es una de mis preferidas, es Vipaste Plus, no sé si la han escuchado, tiene fluoruro de sodio 0.2 y tiene un ingrediente que diría el doctor Toga, que es un ingrediente bioactivo, que es el recaldente, es un remineralizador. ¿Sí? Esta pasta tiene la particularidad que no se enjuaga. Usted se cepilla y ahí queda en boca. Como cuesta de $16, le digo al paciente, usted se cepilla por lo menos al cepillo de la noche. ¿Por qué? Porque tiene otra función que a mí me interesa mucho, que es el aumento del flujo celular. Aparte de la remineralización, ella trabaja con la serostomía y la hipersensibilidad. En verdad que me parece un extraordinario producto. Es mucho más efectivo que el fluoruro por sí solo, especialmente diseñado para pacientes con alto riesgo de caries y erosión. Vipaste Plus mejora la absorción de minerales sin fomentar la formación de caries. Aquí, este artículo nos evaluaron el efecto de la intervención con fluoruro de alta concentración en caries radicular y el resultado del trabajo sugiere que aumentar su uso diario tiene efecto benéfico en la reducción de la incidencia y actividad. El uso de códigos focales que contengan fluoruro es una terapéutica adecuada para el manejo de la caries radicular en pacientes que se encuentran en tratamiento con quimioterapia sin excluir la posibilidad de su uso combinado con clorexidina. ¿Qué pasa? Esto es muy importante. En alguna oportunidad me quiero escribir para una revista y fue como la concientización de aquel médico oncólogo que no tiene relación con el odontólogo. Yo tengo 3 o 4 pacientes, caries radiculares en todos los dientes y en pleno tratamiento de radioterapia que no se puede hacer nada en paciente. Antes de ese tratamiento, tenemos que tener una interconsulta con el odontólogo para yo verificar, porque ahí no solamente la prevención, tengo 3 meses antes del proceso de radioterapia para hacer ciertos procedimientos. Y una vez que terminen, son 2 años para hacer procedimientos quirúrgicos invasivos. Entonces, sí es necesario esa consulta odontológica y sí es necesario que estos pacientes usen estos productos fluorados para evitar que en ese margen de tratamiento aparezca la caries radicular. ¿Sí? Aquí, en este consenso de la OCA, nos hablan y fortalecen el uso de pastas con alto contenido de fluoruro, pero también adicional a los barnices, es un complemento perfecto. ¿Sí? Y tenemos lo que a mí más me gusta, que ahora ha sido la investigación por allí, que es el fluoruro diamino de plata. El fluoruro diamino de plata altera la estructura dental y el proceso de caries, donde el efecto sobre el esmalte se debe principalmente al fluoruro, mientras que el efecto sobre la dentina se debe a la precipitación de fosfato de plata. ¿Qué pasa? Esto tiene, bueno, el que uso tiene paso 1 y paso 2. El paso 1 se coloca sobre la lesión. ¿Qué pasa? Al paciente con quimioterapia, para el paciente con radioterapia, para el paciente con Alzheimer de estadios avanzados, de Parkinson de estadios avanzados, una opción maravillosa. ¿Por qué? Porque usted puede sellar, se sella el conducto, trabaja como controlador, como un indicador de caries dental. También
trabaja con la hipersensibilidad, hay que tener muchísimo cuidado con la encía, hay que colocar un protector gingival, pero los efectos del fluoruro de aluminio de plata en el adulto mayor han sido maravillosos. Cuello que usted ve en ese paciente con deterioros cognitivos importantes, esos cuellitos hay que colocarle el fluoruro de aluminio de plata. Es un barniz que ya está comprobado clínicamente que se puede colocar una vez al año y prevenimos la aparición de caries radiculares. Dale un poquito más, creo que sale la tesis. No, anterior. Bueno, eficacia de los materiales tópicos preventivos en el in vitro de caries radicular, que esto es del doctor Rodrigo Llama, que es maravilloso, de la Universidad de Calgary. Ellos tienen un laboratorio donde trabajan muchísimas cosas de caries radicular. De hecho, él estuvo dentro del consenso de la aorta y sus estudios, por lo menos esta tesis que creo que fue del año pasado, pero no la han publicado, que es la efectividad del fluoruro de aluminio de plata, hicieron 3 grupos. El grupo 0 recibió instrucciones de higiene oral y entrega de una pasta dental de 50 partes por millón para su uso en casa. El grupo 1 recibió de igual manera las instrucciones de higiene oral, aplicación trimestral del flúor, barniz y entrega de una pasta dental de 50 partes por millón. Y el grupo 2 recibió toda la información de higiene oral, aplicación anual. Uno fue trimestral de flúor y el otro es anual del fluoruro de aluminio de plata y entrega de una pasta de 1450 partes por millón. A los 3 meses de aplicar el tratamiento, todos los grupos tratados disminuyeron la actividad de caries radicular, pasando de caries radicular activa a inactiva. También se observó que el grupo 2 fue el que presentó una mayor disminución en la actividad de caries radicular. ¿Sí? Esto me parece maravilloso porque yo siento que como la caries en este caso es multifactorial, si yo coloco el barniz y agrego una pasta con alto contenido de fluoruro, obviamente los resultados van a ser mejores. Y este es nuestro de la casa del año pasado, que es una revisión en español que se hace en América Latina, en toda esta revisión del doctor Wilkinson Zambrano, y tenemos que se evidenció que el fluoruro aplicado profesionalmente una vez al año y en combinación con un programa de capacitación sobre higiene oral tiene una efectividad en la prevención y detención de caries radicular en la población de adultos mayores. ¿Sí? Porque el algoritmo ya sabe que es lo que me gusta leer, es del 2025 y nos habla de la importancia de unir, sobre todo la parte de la prevención, pero de los barnices de fluoruro con pasta con alto contenido de fluoruro. Interesantísimo, y ella tiene una proyección de 2 billones de adultos mayores para el 2050. En ese mismo artículo, este es el consenso de la aorta, que la Universidad de Calgary lo intentó adaptar a la parte de América Latina. Tenemos lo que es preventivo, no invasivo e invasivo. Y en lo preventivo, restringir el consumo de azúcares, cepillado menos 2 veces al día, con pastas que tengan por lo menos mayor de 1500 partes por millón, recomendar y capacitar el uso de cepillos interdentales, utilizar dispositivos de ayuda como los cepillos eléctricos. Si el paciente es incapaz de realizar higiene bucal eficaz, se debe aconsejar a los cuidadores. Pero hay que concientizar el cuidador porque la célula del cuidador es peor que la de la anciana. Entonces, es algo que hay que trabajar de una manera intensa. Por lo menos, porque si no es importante para él cepillarse, mucho menos va a ser para los terceros. Entre los métodos no preventivos, pero no invasivos, tenemos lesiones accesibles de ser cepilladas diariamente por el paciente en personas mayores con mayor susceptibilidad de caries radicular, sobre todo caries radiculares activas, indicar un dentrífico de alta concentración de 5000 partes por millón. En personas mayores con mayor susceptibilidad de caries radiculares activas se debe aplicar barniz de flúor, y en caries radiculares activas puede ser tratada con fluoruro de aluminio de plata mayor a 30%. ¿Sí? Por eso
llega con familiares, se puede desplazar solo o necesita silla de ruedas, andaderas o bastón. ¿Cuáles son estos factores intervinientes de la caries radicular? Saliva, biofilm y alimentación. Este es un trabajo igual del doctor Rodrigo Yancama y de la doctora Soraya León. En este primer trabajo, que fue in vitro, ellos hicieron un estudio, una muestra, donde querían ver la relación de caries radicular y flujo salivar. No fue significativo, hubo más caries radicular en mujeres, pero no hubo una relación directa de pacientes con bajo flujo salivar y la presencia de caries radicular. Pero en el 2023, este doctor Rodrigo nuevamente escribe que sí es importante, que se ve en este estudio que el nivel de saliva sí influye directamente en la acidogénesis, desmineralización, está relacionado con la proporción de la saliva. Por lo tanto, este tipo de pacientes que tienen flujo salival tan afectado, sí tenemos que buscar la manera, ¿no?, de aumentar la calidad de saliva. Porque la saliva, vamos a hablar como factor de riesgo. No necesariamente un flujo salival disminuido por sí solo podría aumentar el riesgo de presentar caries radicular, pero puede causar cambios en las condiciones ambientales orales, aumentando el riesgo de presentar la lesión. ¿Qué pasa? Síndrome de Lerner, disminución del flujo salivar, y esos pacientes tienen altísima incidencia de caries radicular, ¿sí? Pacientes con pregabalina, ¿sí? El adulto mayor, muchos tienen la pregabalina como sus medicamentos de toma y ella disminuye el flujo salivar. Si vemos en los pacientes que nos llegan, se queda en las mucosas, podemos hacer una prueba de celometría, verificar, porque hay que valorar tanto los medicamentos como el consumo de agua, porque si no hay saliva no hay retención en la prótesis, ¿sí? La caries en su concepción actual es una enfermedad ecológica, biofilm y azúcar dependiente. El parámetro del flujo salivar puede ser cuestionable e insuficiente, ya que no considera la ecología alterada que puede provocar los factores de riesgo principales como el azúcar y el biofilm, y los factores protectores, tanto su presencia como su ausencia. Ya ustedes verán, yo tengo pacientes, no sé qué dice el doctor Sabas, pero yo que dice, me acabo de cepillar y yo saco el desayuno de la prótesis. O sea, hay adultos mayores que dicen, no, es que me cepilles 3 veces al día, y 3 veces al día, porque usted ve el almuerzo, la cena y lo viene. O sea, y lo concientiza, pero qué raro, ¿cómo se está cepillando? Muéstrame el cepillo, tráigame el cepillo. La próxima vez me trae el cepillo y verificamos, porque de verdad o se les olvida o no sé de qué manera lo usan. Pero si vemos biofilm, tenemos que tener una alerta, porque ahí entra nuestra participación en lo que son las instrucciones de higiene oral. Ajá. No, que tiene, yo vi y tiene serotonía, no señorita, para yo diagnosticar serotonía tengo que hacer una cialotría. La saliva es importante tanto en la cantidad como en la composición, porque en la composición es lo que puede afectar como la desmineralización. La composición de la saliva no estimulada es muy determinante en la desmineralización de la superficie radicular, tomando un rol importante los compuestos inorgánicos presentes en ella, los que actúan como buffer disminuyendo el pH crítico de la dentina y remineralizando la superficie dentaria. ¿En el otro? Sí, no. Bueno, no sé si lo dije en esta clase o en otra clase, la celometría, que el paciente tenía que ir sin
la disbiosis ocurre por esto, por esto, por esto. Estos son los factores que ustedes deberían controlar y así se concientiza porque esa unidad dentaria debe presentarse en boca el mayor tiempo posible. El sustrato ideal para las bacterias cariogénicas son los carbohidratos simples y el consumo de alimentos cariogénicos. Esta está mayormente asociada a la frecuencia e intensidad de la carga. Ahora, le tocó rehabilitar. Pues tenemos el ionómero de vidrio convencional, que bueno, puede llegar a sufrir un deterioro por erosión o deshidratación, principalmente en pacientes con serostomía y radioterapia. El ionómero de vidrio modificado con resina y resina compuesta. La manera de trabajar del fluoruro de aluminio de plata, una vez que te coloca el barniz, en las indicaciones dice que puede utilizar resina, pero preferiblemente haga la aplicación con ionómero de vidrio, ¿no? Eso lo dice en la instrucción. En el consenso de la OCA concluyen que para el tratamiento el ionómero de vidrio va a depender de la estética, control de la humedad, el acceso, ubicación, si el paciente es dependiente, riesgo cariogénico futuro. Bueno, para mí si el paciente dependiente es frecuente, ese ejemplo que llega a mí. A mí llega el paciente tetrapléjico, el paciente en silla de ruedas, el paciente con radioterapia, el paciente que necesita un obturador palatino. Esos son los pacientes que no se pueden, son los que traen. Entonces, el número de vidrio en la clínica es bastante frecuente, la detección con el número de vidrio es bastante frecuente. Son pacientes que hay que tener la alta succión, que hay que trabajar muy rápido y sobre todo ese ambiente de humedad es un ambiente que hay que tener en cuenta para la selección de material adecuado. Aunque la etiología de la caries dental es similar en todos los grupos de edad, los factores de riesgo y las capacidades funcionales de los pacientes pueden tener una mayor relevancia en personas mayores. Por lo tanto, las estrategias y conceptos de prevención y tratamiento deben adaptarse a este grupo de edad avanzada, particularmente si tienen una condición de dependencia, fragilidad o deterioro cognitivo. Para mí, este tema no estaba en el programa, lo incluimos hace 2 años, que yo le dije a Silvio, es necesario que la caries radicular entre porque es un problema. Su prevalencia no nos permite desenfocarnos de la atención de caries radicular en el adulto mayor. Entonces, para los que tengan pacientes que tengan caries radicular, tengan presente esta caries, este tipo de tratamiento, cómo lo vamos a dar